Rodrigo Mera. Bueno, gracias. Ya, muchas gracias. Buenos días a todos. Mari Compuche también. Bueno, dos palabras iniciales. Primero, gracias por venir, gracias por, en este caso, el espacio que me brindó la municipalidad y Fabio en particular para desarrollar esta charla. La verdad es que lo primero es que recordar que este es el Día del Patrimonio. Ya han pasado 20 años y este es un hito, aunque no lo crean, digamos, es primera vez que se hace una charla para el Día del Patrimonio en Gorbea. Y espero que no sea la última y espero no ser el único, además, espero que esto sea de pie, digamos, para que a futuro más personas puedan hacerlo. Y ahí me quiero detener en un punto, que es que en este caso yo soy un ciudadano de a pie, como se dice, común y silvestre. Entonces ese es lo que quería recalcar, digamos, que como ciudadano se me ha dado este espacio para hablar de este tema. No es algo que viene desde el Estado, por decirlo así. Así que me siento muy bien por eso y se los quería mostrar, o sea, plantear. Y lo segundo es que, bueno, este trabajo no es solo mío, es también con mi colega, también mi señora, doña Monita, quien me pide que la disculpe porque por razones de salud no pudo venir. Pero ella, obviamente, este trabajo lo hicimos entre los dos y le hubiera gustado estar acá también presentándolo. Bueno, paso a la presentación, que es, como decía Fabio, referido a un sitio muy particular que se trabajó acá en Gorbea hace ya casi 50 años. Lo primero es presentarles una periodificación de dónde estamos. Bueno, soy arqueólogo, los arqueólogos necesariamente tenemos que hablar en lo que se espera del pasado. Ahí está la variable temporal siempre involucrada, no podemos desligarnos de ella y es nuestro aporte a la sociedad, digamos, saber o presentar qué es lo que conocemos nosotros del pasado. Y entonces en ese sentido, esta línea de tiempo que nosotros trabajamos y que poco a poco empezamos a completar, es lo que partimos generalmente mostrando, digamos, para saber dónde estamos ubicados temporalmente. Tiempo y espacio son dos variables que en general los científicos trabajan porque son la base, digamos, para expresar lo que queremos mostrar, digamos. Entonces, es un orden más o menos general e indicarles que la gente, las personas en América y a esta parte del territorio entraron aproximadamente hace 11.000 años atrás. AP quiere decir antes del presente. Entonces, la historia que tenemos de lo que es Chile, desde que se funda la República de Chile, es apenas esta fracción. Cada una de esas líneas representa 1000 años y Chile aparece acá, digamos, como república. Todo lo que hay hacia atrás es parte de la prehistoria. ¿Le puedes dar al siguiente? Entonces hay un largo periodo que antiguamente se decía periodo arcaico, luego esta palabra la estamos abandonando un poco y se habla, centrándose en los grupos humanos, se habla de cazadores-recolectores. No eran solo cazadores, sino que también estaban muy preocupados del ambiente, de recolectar, de apropiarse de ese ambiente porque era el mecanismo de vida, digamos, estamos hablando de economía a escala humana. Entonces son más de 10.000 años de historia o de prehistoria que está dominada por estos grupos que eran grupos móviles en general y que, como les digo, son los que primero ingresaron a nuestro país. Esto es un esquema muy general, un poco para que nos ubiquemos en el tiempo nada más. Entonces, a ese periodo de cazadores le sigue un periodo alfarero. Hay una pequeña distorsión ahí con los dibujos, pero en el fondo todo esto se cubre con ese periodo que, por ejemplo, bueno, alguien también que se me olvidó agradecer es a Sandra, quien me apoyó, digamos, con el tema, con poner esta especie de decoración, esta ambientación que hay, y me da pie también para plantear que su arte está basado en la alfarería, que es un tema principal, la materialidad principal que domina este periodo de cerca de 2000 años. Hace 2000 años AP
hay un cambio, una revolución en esta región y en todo Chile. Aparece la alfarería, los grupos humanos empiezan a sedentarizarse, a ubicarse en ciertos espacios que les parecen más adecuados, y vienen estos pequeños cambios asociados, que es lo que vemos nosotros, a la aparición de la alfarería. Esa alfarería que está ahí, esa cerámica, son muy buenos ejemplos de las primeras vasijas, las primeras ofrendas que se entregaban, se donaban a la gente que moría en esa época. Entonces no solo se apuntaba a un tema de vida, digamos, de cómo funciona una sociedad, sino también a temas simbólicos. Ahí hay mucho espíritu puesto en la alfarería y expresado hacia los seres queridos. Dale nomás, Fabio. Estos periodos, estos grandes periodos arcaicos de cazadores y alfareros, están divididos a su vez en un arcaico temprano, un arcaico medio y un arcaico tardío. Y estas separaciones, hace 6.500 años y hace 3.000 años en general, son observaciones ambientales que nos ayudan a determinar una división. Por ejemplo, hace 6.500 años, un periodo de mayores temperaturas, de más lluvia por lo mismo, se habla de un óptimo climático. Eso quiere decir que donde uno ve agua ahora, había más agua. Es decir, donde había pantanos, había lagos. El mar estaba más arriba. Era todo efecto de lo mismo que vemos ahora, un calentamiento climático, pero que en esa época alcanza su pic, el punto más alto. Hace 6.500 años. Y hace 3.000 años también hay cambios importantes en el ambiente que son observados en la vegetación. La vegetación más sureña, dominada por el Nothofagus, se aproxima, se acerca más hacia el norte. Y esos cambios a veces son muy leves o se expresan mejor en la cordillera o en la costa, nos ayudan a mostrar, a enmarcar este panorama general de la prehistoria. Y nos ayudan a hacer estas divisiones, estas grandes divisiones, arcaico temprano, medio, en fin, son un marco para estudiar de mejor manera y presentarlo, digamos, también a la gente. Después, igualmente, viene una separación entre alfarero temprano, que, como le digo, varias vasijas de ahí son de esa época, y luego el alfarero tardío, que en esta región se asocia al complejo del Vergel, que para el norte, por ejemplo, está asociado con la presencia de urnas funerarias, unas vasijas grandes de este tamaño, que eran los lugares donde se enterraban a los muertos, ¿ya? Ese es otro tipo de registro que nos ayuda a diferenciar cambios y a pensar si hay cambios de población. Por ejemplo, está la idea de que gente que entierra a sus muertos de una manera es distinta a la gente que los entierra de otra. Enterrar a un muerto, digamos, a un difunto, en posición flectada, mirando hacia el este, hacia la salida del sol, es muy distinto a enterrarlo dentro de una vasija de gran tamaño o directo al suelo. Todo eso tiene un resultado, digamos, en la cosmovisión de las personas, o más bien, la cosmovisión es lo que marca esas diferencias. Ese es el panorama general y este trabajo, digamos, está centrado en dos temas grandes. Uno, la presentación de esta investigación centrada en el cementerio de Gorbea 3 y el concepto de idea de patrimonio. Bueno, el principal hito que tenemos, geográfico, incluso cultural, para Gorbea es el Salto del Dongle. Todos lo conocen y es parte, yo diría, de nuestra identidad. Cuando vienen visitas, cuando vienen amigos, generalmente los llevamos o les mostramos, les hablamos del Salto, de la piscina. Son nuestros hitos geográficos que nos identifican. De ahí aparece este concepto de patrimonio. El patrimonio es algo que nosotros recibimos de nuestros ancestros y que entregamos a nuestros descendientes. Y estos temas que tienen que ver con la identidad muchas veces tienen su raíz en la geografía. Entonces, este hito es muy importante hasta el día de hoy y también lo fue en el pasado. Bueno, este trabajo, como les decía, está centrado en la excavación que realiza hace 50 años, en la década de los 70,
Américo Gordon y un grupo de arqueólogos que en ese entonces estaban comenzando recién a estudiar arqueología, porque la arqueología es una carrera relativamente joven. En esa época, finales de los 60, es cuando se establece como una carrera universitaria recién. Previamente, y yo creo que todavía, se considera como una especie de hobby. La gente, digamos, que está preocupada del pasado, de los cacharritos, de estas cosas que de repente al hacer excavaciones en la tierra afloran y que uno dice, bueno, esto, ¿qué pasó? ¿De dónde salió? ¿Qué ocurre, digamos? Entonces, Américo Gordon es un arqueólogo que ya murió, un arqueólogo aficionado que era húngaro y que ya siendo una persona adulta ya se vino a vivir a Chile, yo creo que escapando de la guerra. Termina acá instalado y muy interesado por el pasado de donde le tocó llegar. Estuvo en el norte, un tiempo en Santiago, tomando clases en esta carrera que aparecía recién, de prehistoria, y después terminó acá en el sur de Chile. Él también trabajaba el tema forestal. Tenía aserradero, compraba madera, lo que hace mucha gente actualmente, vendía, y por esos contactos logró llegar a este sector donde le dijeron que afloraban chaquiras. Las chaquiras, muchos las conocen, son estas cuentas de vidrio de colores azules, verdes, que mucha gente en el campo a veces puede encontrar al pasar el arado, digamos, al sacar un árbol, de pronto aparecen. ¿Perdón? Palabras árabes, justamente. La bailarina colombiana, Shakira, toma el nombre, digamos, de esta palabra árabe, que quiere decir cuenta, avalorio, adorno. De ahí viene Shakira. Y la trajeron los españoles, como una especie de moneda de cambio. Los aztecas, cuando ves por las cuentas, los aztecas. Claro, pero esas son de piedra, son anteriores. Pero el nombre de Shakira, digamos, esta cuenta de vidrio, es especialmente española. Se hacía de vidrio soplado que después se cortaba, era una fabricación bastante elaborada que había. Y a la gente de acá le era muy llamativa porque al ser vidrio y al verla al trasluz era una joya prácticamente. Y esa pequeña joya es lo que lleva a Gordon a decir, bueno, acá hay algo. Su experiencia le decía, estas son generalmente ofrendas funerarias, por lo tanto acá debe haber un cementerio o tumbas enterradas. En ese entonces y todavía se habla de entierros. Había entierros ahí. Pero hay gente en el campo, en las ciudades, que asocia entierros con la idea de tesoro. Todavía. Nosotros no hablamos de tesoro, a pesar de que puede ser algo muy importante. Bueno, Américo Gordon y un grupo de arqueólogos entonces logran llegar a este lugar, y ahí hay un esquema ya del trabajo ya realizado mostrando el lugar donde se hacen estos hallazgos, que es el sector de Tres Esquinas. ¿Ya? Seguramente hay gente que todavía reconoce ese lugar. ¿Y por qué se llamaba Tres Esquinas? Porque se juntaban, digamos, el camino se bifurcaba si uno sale hacia el sur, lo que llaman la pata de gallo. Una vía iba en la quinta faja, que es la que va hacia arriba. Bueno, no traje puntero, pero donde dice PR, hacia arriba, esa es la quinta faja. Y el otro camino, que dice a Gorbea, es lo que se conoce como la variante, que es muy cercana en ese punto a donde actualmente está la Ruta 5. No la antigua Ruta 5, sino la actual. Entonces, como había esta bifurcación, se conoce como Tres Esquinas. Y es ahí donde ellos comienzan a hacer sondeos y empiezan a hacer este trabajo de excavación. Hay que pensar que, ahí está la escala, estos son 10 metros, por lo tanto está cuadradito, cada uno más o menos es de 3 metros de distancia. Es decir, acá tenemos una distancia bastante considerable. 50 metros, 50 por 40 metros, 200 metros cuadrados es más o menos el área que se excava en esa época. Se excavó en 5 temporadas de trabajo, años 69, 70, 71, 72 y el 73, por razones más o menos conocidas, se acabó el trabajo. Y Américo Gordon alcanza a publicar
en los años 71 y 72, parte del trabajo que hicieron. Digamos, presenta un trabajo antes de llegar siquiera a la mitad del trabajo completo. Y después no alcanza a publicar el resto. Lo que el artículo que presenta en un congreso, que es el que yo les mostraba, lo hace cuando tenían 50 tumbas excavadas recién. ¿Ya? Bueno, ahí hay una lámina donde, de este mismo trabajo, este artículo, donde muestra parte de las figuras, de las piezas de alfarería que le encuentra. Las de arriba se llaman botijas. Tienen una raíz hispana, evidente, y también mapuche, basada en los mechenes, en estas piezas también que servían para mover líquidos, chicha. Estas son típicas, llamadas por nosotros Valdivia, una decoración que, bueno, ahí el trabajo de Sandra, pueden verla también, es muy típica, son triángulos con líneas, acá no hay, pero después lo pueden ver en su casa, que es un tipo de decoración muy especial y que se asocia, digamos, a momentos ya históricos. Y bueno, pipas, torteras y otros artefactos que son más o menos, se encuentran en esta época. Ahora, de este trabajo de Gordon, de hace 50 años, hay algo bien interesante, digamos, que él trabaja en estas temporadas, trabaja en el verano, hay, bueno, los típicos problemas de lluvia y, bueno, los problemas políticos que hubo después que impidieron que él terminara su trabajo. Entonces, toda esta información, que no es muy conocida, porque se generó en un ámbito como de especialistas de arqueología, dio pie para que a nosotros nos pidieran hacer un trabajo más elaborado respecto de este cementerio. ¿Eso por qué? Porque las vasijas, gran parte de las vasijas, se encuentran actualmente en el Museo de Temuco. Esas vasijas están desde los años 70, 80 ahí, y lo que hacen los museos en general es poner en valor su patrimonio, documentar las colecciones. Es distinto tener una vasija, un resto antiguo, que uno lo mira, digamos, y tiene una entrada estética, digamos, o sea, lo encuentra bonito, bueno, la antigüedad, digamos, que se haya conservado en nuestra época, pero ese objeto también se ha conservado, ha tenido la suerte de llegar hasta nuestros días, digamos, no se lo ha comido la tierra, tiene, digamos, restos que además nos pueden hablar de ese pasado, la tierra o las ofrendas que dejaron adentro, las semillas, los frutos, cómo fue elaborada, todo eso nos ayuda a pensar, a hablar más de nuestro pasado. De hecho, son las únicas herramientas muchas veces que tenemos, porque en el pasado no había palabra escrita, digamos, la lengua se conserva parte de ella. Entonces, estos restos nos ayudan a conocer ese pasado, a conocer del ambiente, a conocer de las relaciones humanas, de la movilidad. Si uno encuentra algo que, por ejemplo, es de la cordillera, una ofrenda, bueno, nos habla de las relaciones que había entre los grupos de acá y los grupos cordilleranos. Entonces, todos estos objetos es prácticamente lo único que nos queda muchas veces para poder hablar y conocer de ese pasado. Entonces, los museos tienen esa labor de, bueno, poner en valor esta materialidad. Y nos pidieron, digamos, recuperar o poner en valor estos objetos, como les digo, que están en el museo. Entonces, ahí parte nuestra investigación de este cementerio, que fue un trabajo, una excavación, no solo una nueva excavación, por eso lo planteamos de esa manera, porque fue volver a intentar reconstruir ese pasado, digamos, que no es tan lejano, como digo, de hace 50 años, y después nos dimos cuenta que mucha gente actual, digamos, gente mayor, conoce, digamos, y fue partícipe, conoció algo de esos trabajos.
Bueno, estas son fotos de los objetos, como le digo, que presenta Gordon en ese primer trabajo. Dale, por favor. Esos son tupus. Y ahí estas son parte de las vasijas que están actualmente en los depósitos del Museo de Temuco, Museo Regional de la Araucanía, que en esa época se llamaba Museo Araucano. Ahí tienen un chancho metahue, en pocas palabras. Hay otro que le llama tregua metahue, vasija perro, por decirlo así. Y es por la figura lo que representa. Esta es lo que le decía yo de esta decoración de tipo Valdivia, que son en colores rojos, digamos, diseños de color rojo sobre un fondo blanco, que es un engobe y un tipo de decoración muy especial. Bueno, aros chaguay, aros de bronce, con restos de textil sobre él, digamos, que se conservaron. Estos jarros grandes, digamos, seguramente para guardar agua, y algo que siempre llamó la atención, estas especies de incrustaciones que hay en los sectores de borde, en las asas, que la gente le dice chispita. Ahí incluso le han sacado alguna, esta una foto ya un poco más artística de algunas de las vasijas, y mostrando, digamos, también cómo con esta loza se hacen decoraciones. Ahora, bueno, ha habido estudios en que otros colegas se vuelven a contar las chispitas y a sacar cuentas, digamos. Bueno, hay 24, quizá tiene que ver con alguna relación astronómica, los meses del año, en fin, es un trabajo que también se puede desarrollar. Nosotros no lo hemos hecho porque nuestro interés va hacia otro punto. Pero sí es notable darse cuenta de que se usa como elemento decorativo, muestra una interrelación entre la fabricación local mapuche, que sigue una línea. Estas vasijas son muy parecidas desde que se empieza a hacer vasijas hace 2000 años atrás en su fabricación, pero se integra esta decoración que es hispana, y que nosotros al verla después, siguiente, nos damos cuenta que no es loza, sino que es una loza especial que se llama mayólica, que son platos, la siguiente, como ese, decorado, en que la loza, digamos, es una especie de caolín que alcanza una temperatura más alta y si uno la quiebra se ve totalmente blanca. La mayólica es más antigua aún y si uno la rompe ve que es naranja por dentro y que es blanca solamente por fuera o por arriba o por abajo, digamos. Esa mayólica es más antigua, es del siglo XVI, XVII. Por lo tanto, nos muestra, digamos, que esta interrelación se da tempranamente. Bueno, ese es un plato muy especial, que es un ejemplo de esta mayólica, que se llama mayólica porque está decorada, digamos, a mano, posterior a la elaboración, a la cocción. Siguiente. Y ahí está el chancho metahue. Está un poco quebrado, pero más o menos muestra, digamos, que se está queriendo representar un animalito, digamos, o sea, tiene 4 patas, está en cierta posición, y muestra también la valoración que tiene los animalitos para el mundo mapuche del cuyín. El que tiene más animalitos tiene más cuyín. Entonces nos muestra relaciones humanas con el medio ambiente. Bueno, otro tipo de vasijas, como les digo, todas estas piezas, que es solamente un mostrario, están en el Museo de Temuco. Actualmente, y desde hace un tiempo, se pueden ver, no solo yendo a Temuco, porque digamos, como parte de la exhibición hay una muestra nada más, sino que también se puede ver en internet. Uno, si sabe buscar, digamos, va a poder encontrar y llegar a ver todas las vasijas que están incluso clasificadas, fichadas, ordenadas, fotografiadas. Y bueno, si alguien quiere hacer poleras, digamos, con esto, venderlo, hacerlas de nuevo, digamos, o hacer otro tipo de investigación, lo puede hacer actualmente. Bueno, una olla, chaya, parece más tosca, pero como les digo, para nosotros todas estas vasijas, toda esta materialidad nos aporta información, así que es tan valiosa una olla pintada, un jarro, un fragmento, todo eso para nosotros son evidencias del pasado. Y como les decía también hay aros de cobre, de bronce. La importancia que tienen estas piezas es que también muestran una evolución en el tiempo. Es decir, hace 100, 200 años y hasta la actualidad
se sigue haciendo de cierta forma, estos cuadrados o medios trapezoidales, pero previamente había otros aros, otros artefactos con otras formas. Y bueno, eso es otra materia de otra investigación, pero hay evolución también en la orfebrería. ¿Eso es cobre? Eso es bronce, es cobre mezclado con otros elementos. Hacer este tipo, digamos, tener este tipo de objetos y poder hacer análisis, que no necesariamente son destructivos, nos ayuda a saber el origen y cómo fueron elaboradas estas piezas. Estas son elaboradas como se hacen actualmente, digamos, se funde, se hace la aleación, se martilla, se corta. ¿Qué edad tiene más o menos? Esta es del mismo cementerio de Gorbea, por lo tanto tiene alrededor de 200 años. 200 años. Siguiente. ¿Fabricaron hace 200 años? Más o menos. Esa, digamos, es una de las características, cualidades que tienen los sitios arqueológicos, que son una ventana al pasado, digamos. O sea, yo puedo saber cómo vivía la gente, más o menos, qué fabricaba, qué hacía, cómo lo hacía hace 200 años. Y bueno, del pasado aprendemos, necesariamente. Esa es otro aro. Siguiente. Esto es parte de nuestra investigación, digamos. Esto no es publicado por Gordon, sino que es parte de los objetos que se recuperaron, probablemente de manera posterior a esta publicación que hace él, y que están actualmente en el Museo de Temuco. En realidad están en el archivo, que es una parte del Museo de Temuco que está en la Avenida Alemania. Es un anillo, como ven ustedes, de plata, y restos de otras piezas, digamos, otros adornos, también metálicos. Y ahí está un collar armado de estas chaquiras que le mencionaba yo, que también son parte de las ofrendas o de los ajuares. Las ofrendas son los objetos que se dejan al difunto para la otra vida. El ajuar es parte de lo que la persona usaba, la ropa, por ejemplo, los collares, los aros, esos son los ajuares. Es lo que acompaña al difunto, en tanto la ofrenda es lo que sus deudos le dejan ahí para la otra vida. Lo importante creo que no es tanto la materialidad, sino lo que representa, el símbolo, ¿entiende? A mí no tengo problema con los nombres de las piezas, digamos, para mí esto es adorno, acá tengo un especialista en adorno, Rodrigo publicó un libro de adornos de todos los distintos grupos originarios de nuestro país. Entonces él ha investigado el tema, digamos, y el tema de la denominación, la materialidad, es un detalle. Lo que importa ahí, yanca puede ser traducido como joya, ¿eh? Algo muy importante y muy valorado por las personas. Estos son yancas, son chaquiras y son ofrendas que son, o ajuares, con lo que se enterraba, digamos, a los muertos. Bueno, en esta especie de investigación que hicimos nosotros, hubo algo muy importante que empezó a surgir. Primero, el darnos cuenta de que lo que hizo Gordon fue parte, lo que presentó Gordon fue parte de lo que hizo, y no solo él, sino un grupo de personas. Entonces, ahí es donde empezó a cambiar también nuestra mirada respecto que tenemos respecto de la arqueología y de cómo presentamos lo que queremos decir y cómo lo aprendemos también. ¿A qué voy? Cuando empezamos a revisar, digamos, los objetos que habían, nos dimos cuenta que no solo había estas vasijas que yo les mostraba, estas chaquiras, estos adornos, estaban también los diarios de terreno. Ese es un diario de terreno de la época y estos están depositados como parte de la documentación de este trabajo hecho hace 50 años en el museo. Este diario de terreno es Museo Regional de Temuco. Es el diario de una colega, Julia Monleón, que ustedes se fijan, digamos, hay un detalle ahí muy claro de lo que van haciendo, de las vasijas que van apareciendo, de lo que van encontrando, digamos, en las tumbas. Con dibujos, con una cosa muy detallada, digamos, del trabajo realizado. Hay por lo menos 15 diarios de terreno de los distintos especialistas que trabajaron, completos, con dibujos, con información, que es parte de la información base con la que después se hacen los trabajos.
como les digo, la sorpresa nuestra fue darnos cuenta que lo que presentaba Gordon era parte de lo que finalmente se hizo. Entonces empiezan a aparecer más información que pasa a ser muy interesante porque da cuenta no solo del trabajo realizado, sino de las percepciones que tenía la gente en esa época, y también nos hace ver a nosotros, digamos, cómo cambiamos nuestra manera de ver las cosas. Gordon no solo conservó esto, sino que se preocupó de guardar las noticias que aparecían en el diario, y además de hacer una exposición acá en Gorbea, que se hizo en el año 72 para el aniversario número 68. Y ahí está don Américo Gordon mostrando parte de las vasijas en esta exposición que se hizo en algún lugar, digamos, de la municipalidad. Y, muy importante, se hablaba de cementerio indígena. ¿Ah? Es decir, los arqueólogos, y se ve en el título, excavación de Gorbea 3, un cementerio indígena. Esto es patrimonial, a pesar de que tiene 50 años, pero es una foto que aparece en el diario en que se muestra la exposición y se muestra la gente participando en la exposición. A todo esto, en el museo, no solo están los diarios de terreno, sino que están los cuadernos de las visitas que hizo la gente a la exposición y a la excavación. Cada cierto tiempo se abría la excavación y se invitaba a la comunidad de Gorbea a visitar el lugar. Esa foto es de algún lugar de acá de Gorbea, donde se hizo la exposición de la excavación que estaba haciendo Gordon en la época. Y hay algunas vasijas de las que les mostraba yo, y una muy especial, que después la vamos a ver más en detalle, que es esta, que Gordon en su época, en su momento la llama Miss Gorbea, porque así como se representaban animalitos, también se representaban personas. Se representaban, digamos, con la alfarería, que bueno, Sandra sabe muy bien, en términos técnicos, cómo hay que tratar de hacerlo, digamos. Las patitas van aparte, tiene una técnica para, si uno quiere representar una figura humana, una figura, un animal, digamos. Entonces, como les decía yo, digamos, ahí eso es parte de nuestro patrimonio. Nos está mostrando algo que se hizo y que yo creo que fue la única exposición arqueológica que hubo en los años 70 en Gorbea. Así como esta es la primera charla patrimonial, o para el Día del Patrimonio, bueno, hubo una exposición acá, hubo una presentación, hubo mucha gente interesada, digamos, en el tema, y ahí está la demostración, la imagen de aquello, la siguiente. Ahí está la Miss Gorbea llamada en esa época. No sé si ahora le podríamos llamar Miss Gorbea actualmente. Entre comillas le tenemos que llamar Miss Gorbea. ¿Entiendes? Pero más allá de este elemento, hay que pensar que se está queriendo representar a ciertas personas, quizás. A lo mejor era una persona importante, hay una valoración ahí de lo femenino. También hay una tradición por mostrar ciertas vasijas, o sea, por representar ciertas formas. Esta idea de representar formas humanas, en este caso no tiene un rostro, pero sabemos que es una forma humana, tiene 2 brazos, 2 piernas, está erguida. Esta es una tradición que tiene más de 1000 años en nuestra región. Las piezas que tiene ahí Sandra son de sitios arqueológicos que tienen más de 1000 años de antigüedad. Entonces, este tipo de objetos nos muestra una larga tradición de conocimiento, de simbolismo, de algo que representa algo más allá que tenemos nosotros y que es parte, como les digo, de nuestro patrimonio. Bueno, esta es parte del proceso, pero ahí lo retomo, pero lo que me importa plantear es que en nuestro caso, esto de darnos cuenta de cómo las cosas van cambiando, de cómo miramos nosotros, fue un paso para nosotros el fijarse que, un detalle, Gorbea fue fundado en 1904 y se funda una vez que este territorio entra el ejército de Chile, el ejército de la representación de la República, del Estado-Nación, y por los hechos todos conocidos, digamos, la ocupación chilena de este territorio, los grupos locales, los grupos mapuches son desplazados. Hay una situación de guerra y la gente tiene que salir arrancando prácticamente por su vida.
Entonces, son abandonadas las rucas, las pueblas, los cementerios, y se pierde esa conexión con el pasado. Esta era una tierra mapuche hasta la llegada de los chilenos. Entonces, este cementerio indígena, para nosotros fue darnos cuenta de que no era un cementerio indígena solamente, sino que era un eltún mapuche, que se pierde la conexión con la gente, saber dónde estaba el cementerio, digamos, su eltún, y no hay nadie que diga, oiga, usted no puede excavar acá. 70 años después, nadie le dice a Gordon, sabe que donde usted está trabajando, no puede hacerlo porque es un cementerio. A ningún arqueólogo actualmente se le ocurriría ir a excavar un cementerio de lo que sea, del grupo que sea, a menos que se esté destruyendo y estén pasando las máquinas, digamos, y estén rompiendo todo, digamos, por un tema simple de humanidad nada más. Entonces hay un cambio ahí para nosotros, como arqueólogos, como especialistas, como científicos, en cómo miramos esta realidad del pasado que ya ocurrió, digamos. No es un cementerio, no es solo un cementerio arqueológico, o sea, un lugar que llegan los arqueólogos y que lo excavan. Es un eltún, es un resto que quedó de nuestro pasado, después voy a tomar ese tema de nuestro pasado, que quedó acá, digamos, y que, porque hubo esa desconexión, bueno, se pudo llegar a excavar. Entonces, nuestra excavación apuntó a eso, digamos, a darnos cuenta de que era un trabajo no terminado y que nos podía ayudar a mirar esto de otra manera. Bueno, y nuestra investigación nos llevó al Museo de Historia Natural. Parte, digamos, lo que se excava en los años 70, en principio se va al Museo de Historia Natural porque el Museo de Historia Natural es el que financia, entre comillas financia, porque era re poca plata, este trabajo. Y más o menos la mitad de la colección se encuentra actualmente en el Museo de Historia Natural. Ese Museo de Historia Natural, atrás está una fotografía del Niño del Plomo, que es un hito cultural también que marcó, digamos, nuestro conocimiento del Inca, en fin, y que se encuentra en el Museo de Historia Natural. Entonces, digamos, es una foto así espectacular que hay, y estos objetos son de la excavación de Gorbea 3, y están Museo Nacional de Historia Natural, en la Quinta Normal, nuestro principal museo. Deben estar también celebrando el Día del Patrimonio ahí porque con la cantidad de objetos que tienen, 1 millón de objetos más o menos, están entre que ordenando todavía y viendo lo que tienen. Bueno, y ahí nuevamente nuestra idea de patrimonio. Estos diarios son los diarios de la época, de los años 70 y tantos, y cuando uno los abre se entera de las noticias que pasaban hace 40, 50 años atrás. Hay diarios de Nueva Imperial, de acá de Temuco, de Gorbea, y con cajas también de la época. Es decir, esto llegó allá y quedó ahí esperando que volviera alguien a abrir estas cajas. Entonces hay una idea de patrimonio vivo o patrimonio por descubrir también, que no es tan lejano en el tiempo. Como les digo, está esto del cementerio, pero también está estos objetos que ayudaron a proteger estas vasijas. Están las vasijas con tierra. Eso para nosotros es, a los arqueólogos, un lujo, digamos, porque podemos seguir nuestras investigaciones. Entonces, este patrimonio aún está por descubrir. Y esa un poco también es la invitación que yo quería plantear un poco. Bueno, hay una foto así artística de la Miss Gorbea, que se encuentra actualmente en el Museo de Historia Natural. ¿Ah? Y bueno, y es Miss, es femenina se supone, por los mamelones ahí que indican los pechos. Siguiente. Estas etiquetas son también de la época y nos ayudaron a descubrir que había sido Gordon, porque esas etiquetas son de Gordon y las encontramos en distintos sitios. Entonces nos ayudaron a determinar que efectivamente se trataba del cementerio de Gorbea 3, la tumba 11 y la pieza 780. ¿Sí? ¿Eso es cabecita o Claro. Este es otro animalito que está representado en que la mayólica, estas chispitas, ayudaron a
mostrar los ojos, la nariz y otros diseños ahí que le dan una renovación a esta. No es una simple vasija, digamos, para tomar o guardar agua, es un objeto decorativo. Digamos que un mamífero, dejémoslo ahí por mientras. ¿Quién sabe qué es? Pues la verdad que es un animalito nomás. Siguiente. Bueno, y otro elemento, otro hito en esta búsqueda fue, así como estaba el diario de Julia Monleón, también encontramos la tesis de grado, digamos, de Julia Monleón. Julia Monleón es una arqueóloga que ya murió en el año 85, si no me equivoco, española, Julia Monleón Plancha, que escapando de la Guerra Civil Española terminó en Chile también, igual que muchos extranjeros, y que se dedicó a, su tema de interés fueron los grupos indígenas, y especialmente los mapuches. Y ella hizo la primera tesis de los mapuches en arqueología. Esa es, que estaba perdida. Digamos, ella hace su tesis, la entrega el año 76, y la tesis se pierde. No la pudimos encontrar ni en la biblioteca de la Universidad de Chile, ni en el Museo de Historia Natural, ni en el Precolombino, donde estaban sus colegas, digamos, compañeros. Estaba totalmente perdida. Y por estos contactos que pudimos hacer, logramos ubicar a su hija, Lorena Fríes. Fue secretaria del Instituto Nacional de Derechos Humanos, actualmente es abogada, digamos, que trabaja el tema de derechos humanos. Muy importante su labor, y ella, hija de Julia Monleón, conservó una tesis, pero esta tesis se la llevó su padre, el marido de Julia Monleón, a Suiza. Él era suizo, después que murió Julia fueron a Tokio y después terminaron en Suiza nuevamente. Y curiosamente, cuando nosotros estábamos buscando este documento, que no lo teníamos, logramos contactarnos con ella y ella nos dice: viajé hace 2 semanas, vengo llegando de ver a mi padre en Suiza y lo único que me traje allá fue la tesis de mi madre. Mientras nosotros la buscamos, ella la traía de vuelta por esas coincidencias de la vida. Nos pasó un detalle muy interesante, que fue que el único referente que tuvimos fue una chica, una colega antropóloga, digamos, que también hizo su tesis hace unos 10 años atrás y había tomado una cita de la tesis de Julia Monleón. Y entonces la logramos ubicar y nos dijo que la tesis la había encontrado en la biblioteca de Tirúa, que tenía una muy buena biblioteca con tema mapuche. Pero lamentablemente el 2010, el terremoto y tsunami se llevó la biblioteca de Tirúa y se llevó todos los libros, incluyendo la tesis de Julia Monleón. Entonces, cuando... No estaba escaneado, se la llevó el mar. Se la llevó el mar y la trajo por aire su hija Lorena Fríes desde Suiza. Nosotros pudimos escanearla y actualmente, si ustedes entran a esta página de colecciones digitales y bajan el artículo del cual estoy presentando, pueden también bajar la tesis de Julia Monleón, que, como les digo, es la primera tesis y está centrada en el cementerio de Gorbea, en el Eltún de Gorbea. Ahí hay fotografías, además, de la época. Hay pocas. Algo que se perdió, que todavía está extraviado, es el set fotográfico, que al leer los diarios de terreno uno se da cuenta que, bueno, no sé si todo, pero mucho debió ser fotografiado y con muy buena fotografía. En esa época había una preocupación muy especial. Bueno, ahora tenemos la facilidad del celular, podemos sacar muchas fotos, pero es distinto a poner un trípode, hacer la escala, digamos, y tomar la fotografía. Parte de la fotografía, unas pocas en realidad, están en su tesis. Siguiente. Bueno, estas son, como digo, otras de las piezas, pero lo interesante es que, como les digo, están en esta tesis y muestran objetos, una pipa de cerámica, una quitra. A lo mejor fue elaborada acá, en Quitratúe, no lo sabemos. Si la encontramos, esta pieza, a lo mejor podemos hacer análisis y poder determinar y poder avanzar en una pregunta también que viene asociada, es ¿por qué Quitratúe se llama Quitratúe?
¿O qué tiene de especial Quitatuve que conservó su nombre? Y como parte de la tesis también está unas láminas muy especiales pintadas a mano que son de su hermana, con muchos de los objetos recuperados. Son verdaderas pequeñas joyas artísticas, digamos, que logramos recuperar, digamos, gracias a las cosas de la vida. Hay fotografías muy especiales de... esto también, así como estaba esta persona en los años 70, vestido y con ese bigote de la época, en la exposición, en la foto anterior, que se hizo en Gorbea, está esta ñaña, esta papay, hilando, y no sabemos si acá cerca de Gorbea o no, pero también era parte, digamos, representaba un interés muy especial que tenía Julia, y yo creo que por ahí llegó, digamos, a este interés por el mundo mapuche, digamos, por este conocimiento que está un poco perdido, de que conservan las ñañas, los chachás, los papás, y que todavía podemos encontrar, digamos, bueno, ya arriba de los cerros, digamos, en otros lugares, en otras comunidades, pero que en ese entonces también estaban más integrados, digamos, a la vida del pueblo. Yo no sé si esta señora estará viva, digamos, seguramente ya tiene sus años, entonces, pero es parte también de nuestro patrimonio, digamos, esta imagen. La siguiente. Y bueno, como digo, muestra el interés no solo en las personas, sino también en los objetos, en los textiles de esta arqueóloga. Fue también una búsqueda para nosotros poder llegar al lugar del cementerio. Han pasado 50 años, no es fácil llegar a ese lugar. Teníamos la referencia de 3 esquinas, el esquema que presenta Gordon. Entonces, de alguna manera, averiguando, y nuevamente gracias a Sandra, pudimos ubicar a una señora vecina de la época, la señora Juanita Marinao, quien nos indicó, bueno, cuál fue el lugar, y actualmente, bueno, ahí es un dibujo que hicimos, un poco limpiando el tema, imaginándonos cómo era el lugar. Es una imagen hipotética de la época, idílica también, y lo que nos interesaba mostrar era un detalle muy importante. Esta sería la ubicación del cementerio, junto a un humedal, o sea, un pantanito, es decir, con todos los animalitos que uno puede ver ahí, de un esterito que bajaba hasta el río que se junta con otro, que es el estero Cupe. Acá empieza Gorbea, y este estero, que se juntan ahí, llega a un lugar muy especial. De hecho, es muy cerca donde está del Salto del Donguil, de donde partimos este especie de viaje. En nuestro principal hito geográfico de Gorbea, que nos identifica, también era un hito en esa época. Un hito no solo estético, no solo geográfico, sino que también simbólico y cultural. Por algo la gente enterró a sus muertos en ese lugar. 170 tumbas es el resultado final de este cementerio. Por eso es ese título, digamos, del cementerio mapuche más grande, cavado. 170 tumbas que no solo fueron, digamos que no es el número total de este cementerio. Nosotros, como planteaba yo, está cambiando nuestra percepción como sociedad, no sé si de todo, de algunos, de darnos cuenta de cómo rápidamente cambian las cosas. Un pequeño ejemplo, déjame decirlo. Ayer me escribió el director del Museo de Temuco, porque, bueno, desconocido, de amigo, y me mandó unas imágenes con los diarios de la época de una pelea que hay, Cagüín, dice él, entre Américo Gordon y el Museo de Temuco en la época, en los años 70. Y en esa pelea, por el diario austral, así, con carta al director, en fin, está recién emitida la ley de monumentos nacionales, que dice que digamos, protege el patrimonio como el Estado de Chile, lo define así. Entonces, dice la gente del Museo Araucano, el director, Carlos Donoso me parece, que se están haciendo excavaciones ilegales en Gorbea, que se están llevando las cosas, que no puede ser, y que le están quitando ese patrimonio al Museo Araucano, que es a quien le corresponde ese patrimonio, porque se lo están llevando al Museo de Historia Natural. Y le responde
Américo Gordon y le dice, no, yo pedí permiso como corresponde, el Museo de Historia Natural, por ley es que deben llegar las cosas allá, ellos financiaron y además ustedes tienen el desorden acá en el Museo de Temuco, así que preocúpense de ordenar primero porque tienen las cosas. No, se ha mejorado eso un poco. Pero bueno, el punto es que hace 50 años atrás los museos se peleaban por estos objetos porque era parte de su patrimonio, visto como así como un patrimonio económico, por decirlo así. Mientras más objetos, vasijas, en fin, cosas bonitas tenías tú, mejor. Podías mostrarla, podías hacer exposiciones, etc. Actualmente los museos que reciban cosas, olvídate, no reciben estos elementos, no se preocupan de hacer excavaciones para aumentar su patrimonio, porque están llenos, sus bodegas, las exposiciones, de vasijas, cantaritos, de gente que va a dejar cosas, a pesar de que por ley le corresponde muchas veces recibirlo, pero dicen, por favor, no nos traigan más cosas porque no nos caben, no tenemos tiempo para ordenarla, para hacer exhibiciones, y entonces en el fondo ha ido cambiando además la percepción, la idea que hay respecto de, como planteaba yo, llegar a excavar un lugar, un cementerio, qué implicancias tiene. Y eso era un poco, hacia allá apuntaba nuestro trabajo, a mostrar cómo también nosotros hemos cambiado respecto de esta observación de un cementerio arqueológico a un El Tun mapuche, que conlleva una historia que hay de fondo que, muy importante, está por descubrir o hacer o rehacer, ¿me entiendes? El pasado ya pasó, dicen. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que el pasado es lo que tenemos, es lo que quedó en la materialidad y en realidad es lo que está por hacer. Es un desafío, igual que el patrimonio. Bueno, y para cerrar este tema del El Tun de Gorbea, que como le digo, esa es una imagen ideal, muy cercana, como la describe Gordon, a un humedal, muy cercana también al Salto del Dónguil. Ahora, es curioso que en esa época ellos no reparan en que está cerca del Salto del Dónguil. Nosotros lo vemos ahora porque podemos ver en Google Earth, digamos, y ver las cosas de otra manera. Actualmente el cementerio, esta es 3 esquinas. Ahí parte para la Quinta Faja. Esta era la variante que llegaba al río, y después ahí uno podía cruzar. Si uno se mete a Google Earth, ve que por acá va el río y ahí está el Rincón del Vado, que es donde se pasaba, digamos, el río. Y el cementerio está ubicado ahí. Está girado, digamos, y este es el cementerio. Ahí nacía el humedal, ahí está el río, el esterito que junta con el otro, y acá, está el... Disculpa. Ahí está el Tun, y ahí está, salió media quebrada la línea, ahí está el Salto del Dónguil. Hay una conexión evidente por medio del agua, muy cercana. Eso es el cementerio del Tun de Gorbea actualmente. Entonces, la imagen más que 1000 palabras. Ese es nuestro pasado de Gorbea. O es Mirinco o Arauco, digamos. Es una u otra, a la larga. Yo no estoy diciendo nada, digamos, que no esté ahí, digamos. ¿Me entiende? La imagen habla por sí sola. No puedo culpar a nadie aquí y allá. Es el mundo que vivimos actualmente que nos hace desconectarnos de nuestro pasado y olvidarnos que ahí hubo un cementerio que fue excavado hace 50 años, que es una exposición. ¿Sí? ¿Y el terreno es privado? Yo me imagino que sí, porque eso fue vendido posteriormente. El punto es que, muy importante, que el trabajo de Gordon y en la tesis de Julia Monleón, ellos dicen que el cementerio no está excavado, fue excavado en un 75%. Quedaron restos ahí. Las forestales pueden aportar un porcentaje para que se recabe. Las forestales podrían aportar, ese es el punto. Pero bueno, ahí hay un hecho, digamos, que si ustedes fijan, fuimos a principios de año y, digamos, estos trabajos forestales es de ahora, de estos primeros meses, digamos. Esto está cubierto entero. Esto es desconocimiento, no es mala fe, es simplemente la desconexión que hay entre quienes trabajan por un lado, quienes viven por acá. Yo
esas cosas como de la vida que van cambiando. Esto, como les decía yo, partió de parte del mismo Servicio Nacional del Patrimonio, que nos pide a nosotros hacer un artículo con estos objetos de este cementerio cuyas piezas están en el Museo de Temuco. Y después de hacer la investigación nos damos cuenta que hay muchas cosas por redescubrir. Después de que nosotros hacemos el artículo, enviamos una carta al Consejo de Monumentos Nacionales, que es el organismo que le compete, y ahí contesto lo que uno decía, y que tiene que velar por estos temas. Consejo de Monumentos Nacionales tiene que velar por el patrimonio de todos los chilenos. Y para el Estado de Chile, somos todos chilenos. No importa si son mapuche, aymara, chilenos, en fin, da lo mismo. Entonces, ese concepto de patrimonio es bueno y malo, digamos, porque te da un paraguas a partir del cual tú puedes también, si corresponde, establecer una reclamación que es totalmente legal. Yo hice mi reclamación, hice mi investigación, mi artículo, y envié una carta a Monumentos Nacionales diciendo: ¿qué pasa acá? Por favor, que alguien haga algo, que es lo mínimo, digamos, que corresponde. Ellos les compete, digamos, bueno, si hay que, no sé, pasar una multa, decirle a la empresa, oiga, tiene que reservar un espacio, pedirle a otro arqueólogo que haga una investigación para tratar de determinar lo que hay. Todo eso está por hacer, digamos. Bueno, esa era mi última lámina, digamos, apuntaba a eso, a esa idea de patrimonio como algo que nos une, que nos ayuda hacia el futuro, y justamente eso que nos une a todos acá, es la tierra donde vivimos, y ese es el punto de partida para pensar en un patrimonio y a partir de ahí construir. Muchas gracias. Entonces, no será la última vez que nos veremos, seguiremos trabajando juntos, y bueno, gracias a todos por venir. Yo, por mi parte, estoy listo, agradecido. Buenas tardes.